Bueno, este domingo 22 de octubre, se calcula que más de 35 millones de argentinos tienen una cita para definir a quién quieren de presidente, a quién quieren de vicepresidente, senadores, diputados nacionales, además de algunas autoridades locales. Le recordamos, los 5 candidatos presidenciales son Miriam Bregman, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Javier Milei y Juan Schiaretti. Ahí los tiene en la pantalla. Si usted se da cuenta, bueno, está en estricto orden alfabético, pero pues todos los ojos pareciera que están sobre el señor Sergio Massa y el señor Milei. Bueno, la mayoría de las encuestas coinciden en que ninguno de los aspirantes reúne o podrá reunir los votos para ganar la presidencia en primera vuelta, para evitar una segunda vuelta. Un candidato debe de tener, por cierto, más del 40%, pero con una diferencia de 10% de los votos sobre el segundo más votado. Es interesante ese método, ¿eh? Las encuestas ubican, en primer lugar, a Javier Milei, quien tiene posicionamiento de extrema derecha, hasta parece cuate del señor Donald Trump, si no es que lo es. Bueno, ¿qué le parece si mejor escuchamos la voz desde Argentina, donde saludamos a Gonzalo Inchauspe, director académico del Instituto Trivium? Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. Sé que ya es muy tarde por allá. Gracias que nos acompañas. Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Un gusto estar acompañándolos desde Buenos Aires. Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué es el Instituto Trivium, Es una escuela de gobierno que está ahí en México. Yo trabajo allá. Ahora estoy en una instancia de mi doctorado, pero es un instituto, una escuela de gobierno que se encuentra ahí en San Miguel Chapultepec. Ah, mira. Nos dedicamos a profesionalizar funcionarios públicos. Suena interesante. A ver, ¿cómo se ve desde Argentina para el próximo domingo, en donde ya el fútbol pasará a segundo plano por lo menos 3 días, yo calculo, ¿no? Adelante. Bueno, como tú bien me lo mencionaste, ahí sí te hago una pequeña corrección. Sí. Los ojos están puestos entre 3, que es Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich, que las PASO salió segunda, un poquito arriba de Massa. Entonces, la verdad que el escenario para este domingo es incierto. Claramente las tendencias y el favoritismo están en nombre de Javier Milei. Y entre el segundo lugar, creo que ahí sí hay una incertidumbre y como ya ha pasado, las encuestas no vienen prediciendo bien lo que va a pasar. Entonces, la verdad que nadie puede saber y nadie con cierta seriedad va a poder saber qué va a pasar el domingo. Entonces, la verdad es que la certeza es que Milei seguramente entre en el balotaje. Algunos hasta pronostican que pudiera ganar una primera vuelta, ya un poco complejo, pero no descartado. Y en realidad la verdadera disputa es quién queda segundo, si Patricia Bullrich o Massa, como tú mencionaste. Oye, Gonzalo, a ver, en una segunda vuelta, en una eventual segunda vuelta, veámoslo así, como bien lo dices, ¿qué podría pasar? ¿Se pueden unir algunos con Milei y le darían fuerte, o Milei ya está en el estoy solo y difícilmente alguien se uniría a él? No, eso está claro. De hecho, se partiría, digamos. Hoy el espectro que compone Patricia Bullrich es Juntos por el Cambio. Es una alianza, una coalición de gobierno que se formó en el 2015 y que permitió que Macri llegara al gobierno del 2015 a 2019, pero es una coalición de varios partidos. En esa, el partido de Mauricio Macri, que es el PRO, sí. Macri ha dado algunas señales de que va a apoyar a Milei, sobre todo con los diputados, porque esta fuerza va a ser la primera en diputados, porque los diputados y senadores se eligen ahora en esta vuelta, no en el balotaje. Entonces, ahí hay una complejidad porque ese espacio es muy grande, hay muchos partidos políticos incluidos, pero sí, Mauricio Macri pareciera indicar que en un eventual balotaje se inclinaría por Milei. El resto de las fuerzas que están adentro, bueno, entrarán en puja y en debate, y hay que ver si el espacio logra conservarse a través del balotaje o simplemente da libertad y mantiene el espacio. Pero el único que ha manifestado abiertamente que si Javier Milei llega a gobernar y él propone algo sensato, él le va a dar los votos en el Congreso, es Mauricio Macri. Pero Mauricio Macri es una de las voces dentro de ese espacio. Es decir, ahí hay muchas voces
y se tendrá que dar un debate. Entonces, la verdad que es una expectativa, esta fuerza aún espera llegar al balotaje y tener que evitarse ese debate interno, ese desgaste. Entonces, la verdad que está incierto ese escenario, más allá de estas pequeñas señales que ha dado Macri, pero que obviamente como buen hombre de partido también lo tendrá que someter al debate interno del espacio. Gonzalo, Que el espacio más que una persona. Sí. ¿qué significa, Gonzalo, que gane uno o gane otro? O gane otra. Las cosas serían muy diferentes de lo que son ahora. A mí me resulta un poco extraño que el secretario de Economía sea candidato cuando la economía es una de las grandes dolencias que tiene. Y además, incluso viendo un discurso que la señora Cristina dio hace algunos días, uno dice, es difícil ver a un política diciendo cosas de esta naturaleza cuando mucha de la responsabilidad de lo que vive Argentina está en ellos, ¿no? Y en ellas. Sí, en eso la verdad que el peronismo, como tú mencionas, tiene una habilidad para mantener un relato y una épica, pero también está en su piso histórico. De hecho, justamente también una de las cosas que va a pasar en el peronismo después de esta elección es quién gobierna ese espacio, si ese espacio sigue junto, porque ahí hay dos espacios que están separados, que es el peronismo y el kirchnerismo, que bueno, que es uno de los debates que ha pasado. Massa ha sido en algún momento muy aférreo anti-kirchnerista, después se unió y bueno, y veremos qué pasa después de estas elecciones. Lo que tú dices, si es todo lo mismo, y bueno, en cuanto a los argentinos, a los ciudadanos, y se nos viene un escenario complejo. Hay analistas económicos que están hablando que estamos en las puertas de una hiperinflación, como algo que ya nos sucedió en el 89, ¿Sí? Y pregonan eso. Entonces dicen, gane quien gane, el año que viene va a ser muy duro, muy, muy duro. Por el otro lado, también Argentina tiene algunos factores económicos que pudieran revertir esa situación, pero en largo plazo. Es decir, acabamos de cerrar un gasoducto que que se está terminando de construir, que nos evita de importar gas. Tenemos Vaca Muerta que está explotando, tenemos el litio en el norte, varios factores económicos que permitirían a Argentina en algún momento subir, pero está en una situación, digamos, de finanzas públicas complejas y también económica. Es decir, ya las macro, la inflación está muy alta, el dólar está devaluando, ¿no? Entonces, son escenarios muy complejos que todos van a tener que hacer más o menos un camino parecido, digamos, ¿no? La diferencia probablemente sea en cuanto a que el peronismo, como históricamente tiene vínculos con las bases sindicales, pues probablemente lo pueda hacer consensuando, y en cambio Milei se llega a ganar más, y Patricia Bullrich de una manera más fuerte, digamos, tiene que pelearse más con las bases, con la calle, pero a la vez también va a quedar un Congreso muy dividido. Es decir, Milei con muchísima suerte va a poder tener 50 diputados de 257. Sí. Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich va a ser la primera fuerza si logra mantenerse unido, ¿sí? Después de estas elecciones. Y el peronismo, que es algo histórico, va a quedar como segunda fuerza, ¿sí? Porque tuvo una muy mala elección en 2021 y ahora en esta elección pone en juego un montón de diputados porque fue la que ganó en 2019. Entonces también el equilibrio va a estar muy complejo en cuanto a lograr esos acuerdos en el Congreso. Milei se muestra menos empático al diálogo, lo cual no creo que así sea, porque va a tener que consensuar con esos números, y Massa, en caso de ganar, dice que él quiere hacer un acuerdo nacional, y por el otro lado, Juntos por el Cambio va a tener la fortaleza de su bloque, es decir, si logra conservarse, va a tener el bloque más grande. De ahí a negociar, bueno, dependerá, va a decidir con quién, pero también tiene esa fortaleza. Entonces, un poco creo que el escenario es parecido a todos, que es decir, nadie va a llegar con la fortaleza como para llevarse todo puesto. Va a tener que llegar y negociar. Entonces, y todos van a tener que surfear un escenario complejo y delicado. Entonces, en ese sentido, creo que están todos más o menos igual. Oye, personajes que hoy se han convertido en fundamentales en Argentina, ¿han tomado partido por alguno de los candidatos? Estoy pensando en los futbolistas que irrumpieron de manera tan brutal en la vida cotidiana y que son tan admirados, o ni siquiera le voltean a ver y ellos dicen, háganse bolas como puedan, por más que quieran buscarme. No, nada muy directo. Es decir, no han directamente dado un voto cantado. Uno no sabe para qué lado están. Futbolistas que son políticos hay muy pocos y de hecho han tenido, no sé si las mejores de las suertes. Hay un futbolista peronista que es Mauricio Comar, que salió de Boca
y hoy no se ha declarado. Bueno, Carlos Tevez también en algún momento ha apoyado a Macri, pero ya son retirados, digamos, ¿no? No son futbolistas en actividad, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Riquelme, que es presidente de Boca, no se ha manifestado explícitamente, pero tiene una gran relación con Massa de hace muchos años. Entonces, bueno, uno pudiera entender, pero no hay nada explícito, digamos, nadie ha manifestado o ha hecho campañas. No así en el mundo de los actores, que por ahí no tienen tanta relevancia. Digo, Luis Brandoni, uno de los actores más famosos de Argentina de muchos años, está en la lista de Patricia Bullrich, es candidato a diputado del Parlasur de Patricia Bullrich, pero él es diputado de los 80, ¿no? Sí. Oye, para cerrar, sé que no es la muy buena pregunta que digamos, mi querido Gonzalo, pero si hicieras una especie como de mirada prospectiva, ¿qué supones que acabará pasando el domingo? No, el escenario es que va a haber un balotaje, probablemente gane Milei, yo creo que va a subir, no me animo a decir un resultado, pero va a subir, no le va a alcanzar para un balotaje, y la verdad te voy a ser sincero, entre el segundo y el tercero es un escenario abierto, es decir, los dos tienen condiciones para crecer, la verdad. La fortaleza de Massa es que la provincia de Buenos Aires, donde sacó el 43% de los votos, y la clave va a estar en las personas que no fueron a votar, es las PASO que pasaron en agosto, fue la menor participación histórica de la democracia argentina, es decir, 69.62, ¿sí? Y en las generales han llegado a votar en 2015 y 2019 arriba de 80. Entonces ahí nos está faltando un 10% que en las encuestas le dan que el 42% de esas personas votarían a Milei. Pero no sabemos de ese 10% del padrón quiénes son los que van a ir. Si es que va a ir el aparato más estructural, que es el gobierno, el oficialismo, o van a ir la gente, se va a movilizar porque quiere realmente, esta vez sí siente que es una elección que vale la pena. Yo creo que sí va a subir la participación porque está todo tan incertidumbre y todo voto pesa, digamos. Entonces, en ese sentido también está muy indeciso. Y también otra cosa que no sabemos es, hay mucho corte de boleta. Entonces, por ahí lo votan a Milei para presidente, pero no le votan los senadores y diputados. Entonces, lo van a dejar con menos fuerza. Entonces, la verdad que la incertidumbre es grande. Y arriesgarme a decirte algo es mucho, sí va a haber balotaje. Oye, eso te digo. Concluimos la conversación, si se puede en breve, dos cosas, Gonzalo. Uno, ¿a qué hora se podrá saber el resultado? Y segundo, ¿es obligatorio el voto o no? Sí es obligatorio, pero la pena no es como en Perú, que te tiene una muerte cívica en el caso de que tú no vayas a votar. Es una pena muy menor y la verdad que no, realmente es más una cuestión de como en Argentina tuvimos dictadura, la gente valora y quiere ir a votar, que una cuestión que por la pena. Y segundo, la última vez los resultados se supieron alrededor de las 10 de la noche de acá, 7 de ustedes, 10, 10 y media. Así que bueno, dependiendo un poco de eso, también la provincia de Buenos Aires, que es el bastión del oficialismo, es el que es más complejo de cargar. Entonces la última vez lo demoraron porque si lanzan los votos de lo que no es provincia de Buenos Aires, subía muchísimo Milei. Entonces en la primera resultado que daba, parecía que Milei arrasaba. Cuando empezaron a cargar provincia de Buenos Aires, todo se emparejaba, ¿no? Porque ahí a Milei salió tercero. Entonces dependerá un poco cómo hagan el escrutinio. Siempre juegan un poco con eso. Entonces hay veces que han llegado a darlo 11 de la noche, un poquito más tarde, porque empiezan a llegar los resultados y el oficialismo, que un poco es el que está a cargo del escrutinio, empieza a ver que los resultados que llegan no son tan favorables. Entonces a veces especulan un poco con eso. Gonzalo, te mando un gran saludo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Un gusto, muchas gracias a ti. Adiós. Y saludos gracias. a todos. Por supuesto, gracias.